Muy buenas noches y bienvenidos a la octava sesión de la lección número 15 de nuestro curso La obra del Espíritu Santo, donde estamos analizando en cada lección lo que declaramos al principio de este curso, que el calvinismo tiene raíces profundas en una hermandad que en su manera de hablar y en su manera de pensar está permitiendo que entren a su lenguaje, que entren a sus conceptos, términos y situaciones que apuntan a las doctrinas calvinistas, aunque si descubrieran, si entendieran, si analizaran lo que están diciendo, lo que están afirmando, el fundamento que necesitarían para llegar a ciertas conclusiones, pues se asustarían, ¿no? Bueno, el propósito es no solamente enseñar, sino también advertir a nuestros hermanos para que puedan analizar, como dijo el hermano en la oración, nosotros hoy analizar todo lo que vamos a ver en clase, pero también todos estos hermanos analizar los argumentos, analizar sus argumentos y poder llegar solamente a las conclusiones que estén respaldadas por la evidencia, es decir, que actúen de manera racional. Eso hace el hombre racional. Solo va a concluir lo que esté garantizado por la evidencia. Y sí, respecto a cómo mora el Espíritu Santo, pues hay, como sabemos, diferentes opiniones, pero aunque es cierto, y esto siempre lo debemos tener muy claro, es cierto que, y voy a decir lo que voy a decir porque generalmente cuando se hace este tipo de abordaje de un tema así, eh, algunos hermanos preguntan, pero, ok, pero si esto es un asunto de opinión, es decir, depende de cómo lo vea cada uno, entonces eh, habrá pues grados de entendimiento sobre esto y cuál sería el objetivo de dedicarle tanto tiempo a este tema explicando una de estas posiciones. En este caso, nosotros aquí la morada representativa del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Para responder a esto, pues simplemente hay que recordar, y es lo que iba a decir, que el hecho de que alguien tenga libertad de opinión no significa que tenga la opinión con el mejor respaldo posible. Hay opiniones que son muy sabias, hay opiniones que son muy edificantes y hay opiniones, no me refiero a este tema nada más, me refiero en general, y hay opiniones que son negativas, que son racistas, que son irrespetuosas, que son dañinas, que son malintencionadas. O sea, el hombre tiene la libertad de opinar, si es cierto, pero también yo tengo el deber de que si usted lleva a cabo una declaración racista, yo tengo el deber de corregir su perspectiva, su manera de pensar, porque está equivocada, independientemente de que no estemos hablando de un estatuto de la Constitución Política Nacional, no estamos hablando de una doctrina cardinal de la Biblia que le puede llevar a la salvación o perdición, pero si en un aspecto donde no está en riesgo la salvación, es decir, si alguien simplemente cree que tiene el Espíritu Santo allí, pero en hibernación no hace nada, no dice nada, simplemente está allí, esa persona no está violando ningún tipo de doctrina bíblica. Simplemente esa persona no ha razonado adecuadamente, exhaustivamente toda la evidencia. Mire, el tiempo que ya nosotros le hemos dedicado y que hoy, si Dios nos permite llegar al final, vamos a dedicar a este tema. Estamos hablando de que llevamos más de 8 horas solamente estudiando este tema, la lección 15, la morada, perdón, del Espíritu Santo. ¿Y cuánto llevamos en meses? Ya yo he perdido la cuenta. Hoy le agradezco al hermano que me colocó allí la hora de inicio para tener la referencia. Muchas gracias. ¿Cuánto nos ha llevado desde que iniciamos este curso? Ya yo no recuerdo exactamente, ¿no? Y está mal eso, debería recordar exactamente cuándo iniciamos, pero bueno, tengo mis registros allí que me lo dicen, pero debería recordarlo. Pero llevamos mucho tiempo ya en esto y todavía tenemos mucho tiempo por delante. Imagínense que faltan los pecados contra el Espíritu Santo. Y esa es otra sección de la que debemos hablar y
de la morada del Espíritu Santo, por lo menos nos pueden faltar unas 2 sesiones más, o sea que estaríamos completando 10 sesiones para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque es relevante y es importante ser lo más precisos posible según nos permita la evidencia. Punto. Es como hay hermanos que afirman en sus libros, estoy hablando sobre todo hermanos en Estados Unidos que tienen toda la educación cristiana. Cuando digo educación, hay que ponernos en contexto también, ¿no? Acá en Latinoamérica confundimos educación con cortesía, con buenos modales. Entonces decimos, esa persona es bien educada o es muy educada porque es muy cortés, es muy amable, ¿no? Pero es que el sentido primario de esa frase es académicamente haber conseguido diferentes etapas progresivas de conocimiento con los títulos involucrados, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un hermano bien educado, jamás en estas clases me refiero, ¿no? Quizás en una conversación será otra cosa, pero en estas clases, cuando hablo de un hermano bien educado, me estoy refiriendo a un hermano que tiene universidad cristiana, que tiene escuela de predicación, que probablemente incluso ha seguido estudiando o en la actualidad está estudiando aún más. Entonces, pues, a eso me refiero cuando digo hermanos muy educados. Entonces, decía que definitivamente en esto podrá haber diferentes personas que presenten diferentes puntos de vista, personas muy capaces que, por ejemplo, en otros temas iba a decir, eh, hermanos muy educados, era lo que iba a decir. Realmente estoy retomando el hilo. No voy a disimular que se me fue el hilo un segundo. Hay hermanos muy educados, muy eruditos, que dicen, eruditos y no en sarcasmo como lo dicen algunos, eh, que dicen que Pablo escribió Hebreos. O sea, es que ya en sus clases, en sus sermones, en su conversación diaria, ellos te dicen, como Pablo dijo en Hebreos 8:5, así, directo, Pablo. Y no acompañan esa frase con decir, bueno, es lo que yo creo, o no, no, ellos lo afirman. Ahora, si ellos mueren creyendo que Pablo es el autor, ¿no irán al cielo? Si el autor fue Lucas, por supuesto que irán al cielo. Ese es un error, pero no es un error fatal. Yo creo que les expliqué eso al principio. En la iglesia se cometen errores de dos tipos. Errores no fatales, que son la mayoría, y errores fatales. Un error fatal es cuando ya usted enseña en contra de una doctrina, de un mandamiento que está establecido como tal y que usted de todas maneras se desvía enseñando lo contrario de lo que dice la escritura. Entonces ahí estamos hablando de error fatal, pero hay errores no fatales. Por ejemplo, eso, decir que Pablo es el autor y que luego en el fin del mundo descubramos que no lo era y nos diga Lucas qué pasó, pero si era yo, ¿por qué pusieron a Pablo? O nos diga Bernabé, o nos diga Timoteo. ¿Quién dice que no podía ser Timoteo? Podía ser cualquiera de los colaboradores de él, razón por la que habría cierto estilo de argumentación parecido al de él, lenguaje parecido al de él. La persona, por ejemplo, si era Lucas, pudo haber utilizado muchos de los argumentos que escuchó en los sermones de Pedro, en los estudios bíblicos que habrá dado Pablo, perdón, que habrá dado Pablo. Entonces, por eso sonaría mucho a Pablo, aunque lo haya redactado Lucas. Y qué sé yo, por decirles un ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante, hermano, porque estamos siendo bastante, ¿qué puedo decir? Bastante, la palabra no sería agresivos, pero sí estamos siendo bastante duros, puedo decir, con ciertas explicaciones y ciertos argumentos. La semana pasada hablé de personas que no se están comportando de manera racional. Y cuando tú te comportas de manera irracional, dije que te pones al nivel de los animalitos, pero yo no estoy diciendo que mis hermanos son unos animales. Dios guarde, Dios me guarde de hacer eso y Dios me castigue si lo hago y en mi corazón tenía esa intención. Yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que usted no puede ponerse a ese nivel o que en una expresión usted puede decir algo que tenga la misma lógica que tiene mi gato, que tiene mi perro, que tiene mi loro. Entonces,
solamente le digo, no tenga ese nivel de lógica, tiene que elevarlo, porque usted está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, se espera de usted que razone adecuadamente, que medite y reflexione en las cosas para que llegue únicamente a las conclusiones que estén garantizadas por la evidencia. Se llama ley de la racionalidad, ¿ya? Entonces, es eso, es eso. Por eso, esta introducción donde vuelvo a recalcar por la manera en que cerré la clase anterior, que no estoy acusando a estos hermanos que, y me refiero específicamente a los hermanos que creen que tienen a la persona del Espíritu Santo dentro de sus cuerpos, pero que no dicen que los guía, que los ilumina, que les dice cosas, que los protege de milagrosamente, ¿no? Sobrenaturalmente de peligros y de cosas y que les ayuda a entender la Biblia y todo esto, mientras que no digan ninguna de esas barbaridades, que es a los que realmente estamos dirigiendo las respuestas de este curso, principalmente a los hermanos que no creen nada de esas cosas, sino que simplemente creen que el Espíritu Santo descendió y entró en sus cuerpos y se quedó allí y está allí inactivo en el sentido de no llevar a cabo acciones que van más allá de lo natural. Entonces, contra esos hermanos no estamos levantando una campaña para decir que hay que cortar de comunión con ellos, que son unos falsos, que irán a la condenación. En ningún momento estamos diciendo eso. Ahora, si un hermano dijera, yo cuando estudio, el Espíritu Santo que está dentro de mí me ayuda a entender la Biblia, pues trataría de ayudarlo en primer lugar, pero si no se arrepiente de esa falsa afirmación, esa antibíblica afirmación, será un calvinista más y habrá que cortar con él. Si un hermano, como les ponía el ejemplo el otro día, dice que cuando se iba a caer un vaso lo agarró porque el espíritu le ayudó a eso, o el espíritu le dio el instinto para hacer ese movimiento tan ágil, con tanta destreza, entonces ese hermano hay que corregirlo. Y si ese hermano no se arrepiente de hacer esas afirmaciones, entonces definitivamente que habría que cortarlo de comunión. Esa es otra cosa, pero yo creo que a nuestro alrededor, que en nuestro entorno, los hermanos no están diciendo este tipo de cosas. Ahora, recuerde que el lema del curso es esto de han comprometido verbalmente la verdad. Lo que sí es cierto es que a veces hay expresiones que no son precisas y que a veces abren la puerta a interpretaciones que son peligrosas. Por ejemplo, y siempre digo, no estoy tomando a nadie en particular para corregirle particularmente, aunque siempre saben que si lo llego a hacer, siempre es con amor y siempre es porque quiero a nivel personal aportar en su vida el que usted busque la precisión, como decía nuestro hermano Steven Morales cuando estaba acá con nosotros. Eh, por ejemplo, cuando cerramos nuestras oraciones o en nuestras oraciones, a veces le pedimos a Dios que note esta frase, analícela solo para que la analicen todos, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, pero, y esto se hace en todas las iglesias de Cristo, pero analice lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Cómo puede hacer Dios que si yo iba a cantar con instrumentos, cante a capela, para que sea el canto conforme a su voluntad? ¿O qué puede hacer Dios si yo voy a enseñar hoy una falsa doctrina a cada uno de ustedes para que en el momento que yo vaya a decir, me pase como a Balaán, en el momento que yo voy a decir la falsedad, por mi boca salga una verdad? O hay otra frase, dale palabras fáciles al hermano. Pero si yo iba a decir, como digo a veces, ¿no? Archirrequete contra plus ultra hiper mega tal, si yo voy a decir eso, Dios me va a bloquear y me va a dar otra palabra más sencilla, aunque esa palabra que acabo de decir no existe, ¿no? Pero por dar un ejemplo loco así de eso que yo doy a veces, ¿lo va a hacer? No, no lo va a hacer. Entonces, hacer las cosas conforme a la voluntad de Él va a depender de nosotros mismos, no de Él. O sea, somos nosotros los que aprendiendo correctamente haremos las cosas correctamente. Entonces, ¿qué sería más preciso decir, verdad? Señor, estamos aquí estudiando su palabra porque queremos enseñarla de manera correcta a la iglesia, a los perdidos, porque sabemos que con esto hacemos su voluntad, ¿verdad? O hay otras frases, ¿no? Estamos aquí, Señor, para seguir preparándonos en este ministerio,
porque sabemos que procurar prepararnos con diligencia cumple su voluntad. Note que entonces la frase está siendo más precisa. O en lugar de decir, darle palabras fáciles al hermano, no, es bendice al hermano siempre, Señor, en su salud, en su ministerio, sea que se trate de mí, digo, o de cualquier hermano por el que usted está orando que va a dar una enseñanza, una predicación. Bendígalo en su ministerio. Gracias, Señor, por haberle dado a él la gracia de poder servir en esta labor en la iglesia. Que usted le permita estar muchos años haciendo este trabajo, ¿no? Y que el día de hoy, Señor, que sabemos que el hermano se ha preparado para esta clase, que nosotros nos comprometimos, que ese que es el que cambia todo, ¿no? Porque al decir que nosotros le estamos pidiendo que Él lo haga. Entonces, nosotros directamente, nosotros, Señor, estamos aquí para escuchar con atención, con reverencia, para poder entonces entender su palabra. Rogamos sabiduría porque de esta manera podemos entender y podemos aplicar todas estas enseñanzas. ¿Ya? Y así, pero claro, hoy la clase no es de oración, pero es importante. También porque casi 80 personas están viendo estos videos de la morada del Espíritu Santo, lo cual agradezco. Agradecería también que esas 80 personas le dieran me gusta al video, porque si el video tuviera 80 me gustas, YouTube agarra el video y se lo pone a todo el mundo, o por lo menos se lo pone a 2.000 personas, a 3.000 personas. Pero si el video tiene 2 me gusta, como está sucediendo que lo ven 80 personas, pero solo 2, y son las 2 mismas hermanas casi siempre, o 3 mismas hermanas dan me gusta, entonces YouTube dice, esto no, recuerde la frase, esto no le gustó a muchas personas, así que seguro no le gustará a otras más, así que vamos a dejarlo ahí en el sótano. Entonces, una forma en la que usted ayuda a que este video llegue a más personas es no solamente viéndolo, ahí ayuda en una parte, pero clave es colocar me gusta. Algunos hermanos comentan, eso también ayuda mucho. Muy agradecido por los que son muy fieles en eso. Pero ya digo, animo pues a amigos y hermanos a colaborarnos en eso en el canal si consideran que todas estas cosas que estamos diciendo, aparte de la obra del Espíritu Santo, por ejemplo, hoy que me he tomado un tiempo para hablar de esto, de la oración o de ser precisos, no comprometer verbalmente la verdad, pues si nos está edificando y nos está ayudando, colabore con el canal para que llegue a más y más personas y en más iglesias de Cristo empecemos a hacer esos ajustes. Pero vuelvo, ese no es un error fatal, eso no va a llevar al hermano a la perdición. Simplemente el hermano que ora pidiendo que nos dé entendimiento o que le dé al predicador palabras fáciles, o aquello, el famoso apresúrale los pasos a los que vienen tarde, no están cometiendo un error fatal, no irán a condenación, están cometiendo un error, pero un error que si mueren en él no les va a llevar, repito, a condenación. Todos, sépalo, todos vamos a morir o vamos a enfrentar la venida del Señor si llega estando nosotros aún en vida. Vamos a enfrentar al Señor con concepciones erróneas, con ideas erróneas, con opiniones erróneas, pero no toda opinión me va a llevar a mí a la condenación. Bien, entonces hermanos, hoy vamos a aprovechar, ya llevamos 19 minutos en esta introducción y vamos a entrar a nuestro primer punto, que era el que continuaba de la última lección. Hay una relación entre la morada del Espíritu Santo y lo que la Biblia enseña sobre el sello del Espíritu Santo, lo que la Biblia enseña sobre la intercesión del Espíritu Santo, que de esa también nos toca hablar después en detalle. La morada del Espíritu tiene que ver con el don del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo tiene que ver con las arras del Espíritu Santo. Esto ya lo hemos tocado parcialmente en la lección, pero hoy lo vamos a hacer con más detalles. Denme un segundo para ajustar las ventanas acá, ya saben, se me olvidó mientras que estaba emocionado con la introducción. Ahí está. Vamos a ver cómo era la cosa.
A veces en los videos pido ayuda, ¿no? Los hermanos que están más pro en esto, decimos acá en Panamá, son más profesionales, ¿no? Ya un hermano me ayudó a mejorar este tema acá, de cómo verlos a ustedes y ver también el bosquejo, el material acá, ¿no? No sé por qué se está moviendo solo, eso no me lo enseñó. Se está moviendo el material solito y se fue al final. No sé si es que ustedes están pidiendo que ya se acabe la clase. No creo. Quienes afirman que existe una relación entre la morada, recuerde que citan mucho Romanos 8, 9 al 11, y el sello del Espíritu Santo, la intercesión del Espíritu Santo en las oraciones, el don del Espíritu Santo, el que habla Hechos 2:38, o las arras que habla Efesios, que habla Corintios, debe presentar un argumento que contenga una suposición que no pueden demostrar. De hecho, esta suposición se convierte en el talón de Aquiles de esta creencia o esta interpretación o esta teoría. Antes de considerar esta suposición, el estudiante puede estudiar en un repaso las últimas 4 lecciones anteriores a la lección número 15 para reforzar sus argumentos, su base, su fundamento para entonces responder a todas estas cosas, porque vamos a ver que en una argumentación bíblica, una argumentación lógica, no se sostienen para nada y se van a sonreír un poco porque en algunos argumentos que vamos a hablar esta noche, usted va a recordar personas con las que usted, sobre todo colegas, en la predicación con los que usted ha hablado y le han salido con estas cosas. En el momento, quizás usted dio una muy buena respuesta o quizás en el momento se quedó sin la respuesta más adecuada. Entonces, hoy va a decir, qué bueno. Entonces, no solamente yo lo expliqué así, sino que también veo que el hermano lo explica de la misma manera. O dirá, wow, yo no lo expliqué así, en realidad lo expliqué mal, enredé más al otro hermano o lo confundí y entonces voy a tener que buscarlo y pedirle perdón y entonces hablar nuevamente el tema. Pero veremos, veremos. Vamos a ver en primer lugar, vamos a ver en primer lugar, a ver, aquí debía haber un subtítulo, pero bueno, parece que no lo hice. ¿Qué sería? Igual, si está tomando notas, coloca aplicación al sello y la morada. Aplicación al sello y la morada. Vamos a ver si la morada del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo son lo mismo. Aunque ya digo, esto lo hemos tratado en las últimas lecciones, antes las previas a esto. ¿Cuál es el argumento básico de aquellos que intentan relacionar estos 5 conceptos doctrinales? El argumento básico utilizado para relacionar las doctrinas del sello, de las arras, de la intercesión del Espíritu Santo con el tema de la morada es, que recuerda que citan 2 Corintios 1, 21 y 22, Efesios 1, 13 al 14, es el que puede ser expresado en el siguiente argumento. Premisa principal. Si el Espíritu Santo es un sello, entonces el Espíritu Santo mora personalmente. Premisa secundaria, el Espíritu Santo es un sello. Conclusión, por lo tanto, el Espíritu Santo mora personalmente. Note que otra vez están cometiendo el error que usted debe detectar, hermano, después de tantos meses en este curso utilizando el silogismo, el argumento formal para analizar lo que dicen los hermanos y ver lo que implica cada uno de sus argumentos, ya deberíamos estar adiestrados, deberíamos estar bastante pro, como decimos acá en Panamá, me imagino que en otros lugares también, para detectar cuando la persona está afirmando algo como una verdad cuando solo él lo supone, no es que él lo ha demostrado. Pero me lo está diciendo para llegar a otro lugar y yo tengo que darme cuenta que esta base que está poniendo aquí para despegar de ahí y llegar al punto de otra discusión, yo le tengo que decir, espera, es que tu pista de aterrizaje aquí, de donde partiste, ya está mal. Porque desde que tú me dices que el Espíritu es un sello, ya estamos en problema. Porque el Espíritu Santo
no es un sello. Y eso, otra vez, no, obviamente no voy a entrar específicamente a el tema del sello del Espíritu y volverlo a explicar porque ya hay una lección de ello. Si usted está viendo esto por video, pues por favor vaya a la sección de listas, allí va a aparecer la obra del Espíritu Santo, entra allí y uno de esos videos dice sello, otro dice arras, otro habla de el sello, las arras, este que es el de la morada, solo le va a faltar el de la intercesión porque no, ese tema todavía no lo hemos dado, ¿verdad? Así que no va a estar ahí definitivamente. Bien, entonces el estudiante debe recordar que cuando se presenta un argumento como este, el consecuente es una condición necesaria para que el antecedente sea verdadero. Esto significa que según este argumento es necesario que haya una morada personal para que para que algo, en este caso el Espíritu Santo, sea un sello. El Espíritu Santo debe morar personalmente para ser un sello, según este argumento. Este silogismo, que solo es hipotético, se puede convertir en el siguiente silogismo categórico. ¿Por qué siempre de hipotético lo pasamos a categórico? Porque de esa manera llevamos al absurdo la afirmación. Al decir, si esto es así, entonces esto otro es así. Esto es así, por lo tanto esto otro es así. Ok. Entonces usted me está diciendo a mí que todas las veces que sucede esta cosa, esta va a ser la consecuencia necesaria, sí, y que esta consecuencia, para poder darse, es necesario que se dé primero esta acción, sí, ok. Entonces ahí es donde uno ya lo tiene definido el argumento y lo puede entonces atacar con la verdad. Vamos a este segundo argumento. Todos aquellos, según el primer argumento, todos aquellos que son sellos son aquellos que moran personalmente. Premisa menor, el Espíritu Santo es uno o es alguien que es un sello. Conclusión, el Espíritu Santo es uno o es alguien que mora personalmente. Este argumento se puede refutar atacando la premisa principal como también atacando la premisa menor. Este servidor demostró ya en la lección pasada, en una de las lecciones pasadas, que el Espíritu Santo no es un sello. ¿Recuerda? Lección número 11, correcto, correcto. Y refutar la premisa menor, allí, o refutamos la premisa menor en esa lección. La premisa principal puede ser refutada argumentando que, recuerde, un silogismo categórico se llama categórico porque afirma absolutamente algo, totalmente algo. Te dice, todos los gatos son felinos, ¿no? Entonces, si hubiera un gato que no es felino, obviamente ese argumento se derrumba. Entonces, un argumento categórico te dice, todo es tal cosa, ninguno es tal cosa. Y de esa manera, al afirmar de forma tan rotunda, tan categórica, tan definitiva, tan absoluta y completa, con que tú encuentres que uno no lo es, ya le desarmas el argumento. Así que, como decía, la premisa principal puede ser refutada, por ejemplo, con Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 2. Este pasaje que lo tenemos en pantalla dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Note que ahora está diciendo que los hermanos son un sello, pero recordando un poquito, dije que no me iba a meter a esa lección, pero solo recordando un poquito. Si cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es un sello, yo llego a afirmar por ignorancia, por descuido, por negligencia, por falta de verdadero estudio, yo llego a afirmar que eso es literal, el Espíritu Santo mismo es el sello. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que los corintios eran el sello de su apostolado, entonces nadie más lo era. Note, si eso es literal, entonces solo lo eran los corintios, que es a quienes les está escribiendo en ese momento. Entonces no lo eran los efesios, y no lo eran los colosenses, y no lo eran los filipenses, etcétera. Cuando usted y yo sabemos que todos aquellos a quienes
Pablo ministró como apóstol eran el sello de su apostolado. Así que no es cierto que toda persona que sea un sello es una persona, decía el argumento, voy para atrás para decirlo con precisión, todos aquellos que son sellos son aquellos que moran personalmente. Es decir, los corintios no moraban personalmente en Pablo, ni moraban personalmente en el apostolado de Pablo. Así que una persona puede ser un sello en un sentido figurativo, en un sentido representativo. Exacto, de esa misma manera, como lo vimos en la lección 11, el Espíritu Santo era el sello, pero no él personalmente, sino que ya nosotros sabemos cuál era el sello que él le colocó a aquellos cristianos del primer siglo y solo a ellos. Y hoy nosotros disfrutamos, estamos bendecidos de contar con el resultado de aquellos hermanos que sí tuvieron ese sello. Bien, asimismo, el estudiante debe recordar que una declaración universal, todos los A son B, ¿sí? Para no usar el ejemplo del gato y todo esto, puede ser refutada, recuerde, por una declaración particular. Pero señor, si, ¿cómo sabe usted que todos los beisbolistas estudian en tal universidad? No, yo conozco 9 beisbolistas que se graduaron en la Universidad de Chile, no en la de Puerto Rico. Entonces no es cierto que todos los beisbolistas se gradúan en la Universidad tal de Puerto Rico. Entonces eso es lo importante de tomar un silogismo hipotético, transformarlo debidamente en un silogismo categórico para que esa afirmación universal la podamos destruir automáticamente con la prueba de que no todos, o que si dice ninguno, nosotros podemos presentar que hay uno que sí, por lo menos uno que sí. Bien, los defensores de una morada personal son culpables de suponer la cuestión en esto, cuando hacen la afirmación sin fundamento del silogismo hipotético y categórico que vimos hace un momento. Pasemos a la siguiente, aplicación a la intercesión y la morada. Miren, así como ese subtítulo, así debía haber uno hace un rato. Creo que me pasa lo que le expliqué el otro día al hermano José Cruz. Aquellos que creen en la morada personal del Espíritu Santo intentan relacionar lo que la Biblia enseña sobre la intercesión del Espíritu en Hechos 8, 26 y 27 con la morada y lo hacen realizando la siguiente afirmación y voy a colocarla acá en modo de argumento. Premisa principal. Si el Espíritu Santo intercede por el cristiano, entonces el Espíritu Santo es uno que mora personalmente o es alguien que mora personalmente. Premisa secundaria, el Espíritu Santo intercede por el cristiano. No podemos negar eso, la Biblia lo dice. Conclusión, el Espíritu Santo es uno que mora personalmente. Esto sí lo podemos negar, perdón, porque la premisa menor tiene un serio problema. El estudiante debe recordar que el consecuente es una condición necesaria para que el antecedente sea verdadero. Esto significa que según este argumento debe ser necesario que haya una morada personal para que algo o alguien interceda. En este caso, se cree que el Espíritu Santo debe morar personalmente en el cuerpo del cristiano para poder interceder. Pero dado que Jesús, nuestro Señor, puede interceder sin morar personalmente, ¿por qué es necesario que el Espíritu Santo more personalmente? Ya allí tenemos un problema, porque necesitan que la intercesión sea una acción necesaria como todo lo que Dios hace. Y para decir que no es necesaria, entran en conflicto con la labor que realiza el Espíritu o que realiza Jesús. Y si piensan que lo hace solo morando personalmente, entonces entran en conflicto con, entonces Jesús no intercede. Claro que sí intercede. Entonces, ¿cómo intercede si usted no cree que Él mora personalmente en usted? Entonces, esto significa que en realidad usted en el fondo sí sabe que no es necesario que las personas de la deidad moren en usted para poder ser o recibir el beneficio de la intercesión en la oración. Este silogismo hipotético se puede convertir en el siguiente silogismo categórico.
Todos aquellos que interceden por otro son aquellos que moran personalmente. Premisa menor, el Espíritu Santo es uno que intercede por otro. Conclusión, el Espíritu Santo es uno que mora personalmente. Este es su argumento, no nuestro argumento. Pero este argumento también se puede refutar atacando la premisa principal. Este servidor va a tratar el tema de la intercesión de Romanos 8, 26 y 27 en otra lección más adelante. Si Dios nos da vida, salud y oportunidad. La premisa principal puede ser refutada. ¿Cómo se refutan los argumentos categóricos, donde se hacen afirmaciones absolutas, universales, donde quieren incluir a todos, solo demostrando que algunos que interceden por otros o por otro no moran personalmente en aquel por quien interceden? Esta premisa se comprueba mediante varias escrituras. Primero, Jesús es un intercesor, según Romanos 8:34, según Hebreos 7:24 y 25, e Isaías 53:12. Y él no mora personalmente, porque Efesios 3:17 nos dice que mora por medio de la palabra. Y un cristiano no mora personalmente en otra persona, pero Primera de Timoteo 2:1 al 2 dice que el cristiano debe interceder por otros cristianos, incluso debe interceder por las autoridades, por los que están en lugares de eminencia y por todos los demás. Pero no tenemos que morar en todas esas personas para poder decir que intercedemos por ellos. Por lo tanto, la premisa principal del argumento en pantalla es falso. Pero continuemos. La aplicación al don y a la morada. Aquellos que creen en la morada personal del Espíritu Santo suelen afirmar que el Espíritu Santo es un don, que él mismo es el don, y citan Hechos 2:38. Y que esto demuestra que el Espíritu Santo mora personalmente en el cristiano desde el momento del bautismo. Este argumento es similar a los dos argumentos anteriores, así que vamos a ver en primer lugar la parte hipotética de este argumento. Primera premisa, si el Espíritu Santo es un don, entonces el Espíritu Santo mora personalmente. Segunda premisa, el Espíritu Santo es un don. Conclusión, el Espíritu Santo mora personalmente. Hasta aquí, ¿notan lo que les acabo de decir hace unos minutos? Cuando una persona está confeccionando un argumento, está expresando un argumento, si no lo expresa de esta manera, que lo tenemos aquí, en realidad no está haciendo un argumento, está haciendo una aseveración o una afirmación y luego te da lo que él cree que son pruebas. Pero un argumento es lo que usted tiene ahorita mismo aquí en pantalla. Eso es un argumento. Premisa principal, premisa secundaria, conclusión. O premisa mayor, premisa menor, conclusión. O dilema destructivo o dilema disyuntivo, simplemente. Si no presenta eso, en realidad no está haciendo un argumento. La palabra argumento también le hemos restado mucho valor y mucho significado. Y ahora cualquiera que nos diga, yo creo que los teléfonos marca, no sé, no quiero darle propaganda a nadie, ¿no? Los teléfonos marca Loro son los mejores del mundo porque fueron hechos en Taiwán y en Taiwán se hacen los tanques de guerra que usa Israel. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo loco. Recuerda que yo doy ejemplos locos a veces, ¿no? Entonces, la persona puede afirmar eso, puede decir eso, pero eso no es un argumento. Él está afirmando algo y luego dice por qué lo cree, pero eso no es un argumento. Esto es un argumento. Cuando una persona de manera definida dice qué es lo que cree, de manera definida. Entonces, aquí tenemos a una persona que hizo lo mismo que en el argumento que les mencionaba hace un momento. Él está utilizando algo que no ha demostrado para tratar de demostrar otra cosa. Él no ha demostrado que el Espíritu Santo es un don, porque ya nosotros en esa lección vimos que no, en el contexto de la Biblia, de Hechos, en el lenguaje que utiliza Pedro, en todas las ocasiones que habla del don, no se está refiriendo a que el Espíritu Santo mismo es un don, sino a lo que el Espíritu Santo da, que en este caso no es un don, sino muchos dones. Otra vez, el estudiante debe recordar, volviendo al argumento que tenemos en pantalla, que el estudiante debe recordar que el consecuente es una condición necesaria para que el antecedente sea
verdadero. Voy a aquí a hacer algo. Listo, ahí para los hermanos que se les caiga la conexión o estén llegando. Damos la bienvenida igual a los hermanos Alonso y Sara y al hermano Juan Contreras que está con nosotros también esta noche, que el hermano requiero de él una gran cantidad de gracia para que me perdone. Solo él sabe por qué. Bien, recuerde, el consecuente siempre debe ser una condición necesaria para que el antecedente sea verdadero. Esto significa que debe ser necesario, según este argumento que está en pantalla, que haya una morada personal para que algo o alguien sea un don. En este caso, para que el Espíritu Santo, para poder morar personalmente, debe ser un don. Pero este silogismo hipotético lo vamos a convertir en uno categórico para darnos cuenta aún más evidentemente de qué está su error. Primero, que supone que el espíritu es un don y a partir de ahí quiere probar otra cosa. Lo segundo, vamos a ver ahora en la forma categórica. Ahí está. Todos aquellos que son dones son aquellos que habitan personalmente. El Espíritu Santo es aquel que es un don. Conclusión, el Espíritu Santo es aquel que habita personalmente. Recuerde que voy a usar mora o habita intercambiablemente, ¿no? Este argumento también puede ser refutado atacando tanto la premisa mayor como la premisa menor. Las escrituras utilizan el mismo lenguaje para el Espíritu Santo que para el Padre y para el Hijo. Ya hemos hablado de eso en Juan 4:10, en Hechos 8:20 y en Efesios 4:7. Se habla del don de Dios y se habla del don de Cristo en esos pasajes. ¿Significa esto que el Padre y el Hijo son dones ellos mismos? Dado que el Padre y el Hijo no habitan personalmente, la premisa mayor de este silogismo categórico no es cierta. No es cierto que aquellos de quienes se dice que hemos recibido, los hemos recibido como dones, que esas personas tengan que habitar personalmente, porque nuestros hermanos entienden que el Padre y el Hijo no habitan personalmente en el cristiano. Entonces significa que el Padre puede ser don, en el sentido, recuerde, puede decirse que el Padre es un don, voy a tratar de ser muy preciso, puede decirse en la Biblia el don de Dios, puede decirse en la Biblia el don de Cristo, porque primero no se refiere a ellos mismos, se refiere a lo que ellos dan. Y en segundo lugar, porque, aplicándolo a la del Espíritu Santo, que se puede decir que no necesariamente el Espíritu Santo debe morar personalmente para darle un don al hombre, porque el Padre y el Hijo, sin morar personalmente en el hombre, le dan ese don del que habla cada uno de esos pasajes que mencioné, Juan 4:10, Hechos 8:20 y Efesios 4:7. Este argumento solo puede ser refutado proporcionando una técnica hermenéutica sólida que determine que el lenguaje de Hechos 2:38 exija que el Espíritu Santo sea un don. Y ya pasamos por ahí. Además, esta misma técnica hermenéutica que utilicen para demostrar que el Espíritu Santo es el mismo don en Hechos 2:38 no debe aplicarse al lenguaje de estos tres pasajes, Juan 4:10, Hechos 8:20 y Efesios 4:7, para demostrar que el Hijo y el Padre son dones también. Esta premisa mayor también es refutada al considerar el argumento de que si Juan Pérez, por mencionar a alguien, ¿verdad? Juan Pérez puede dar a su hija en matrimonio como un don, como un regalo, el Padre puede dar al Espíritu Santo como un regalo, un argumento frecuentemente utilizado por algunos. Esto exige que estos dones sean de la misma naturaleza o que sea una falsa analogía. Si son de la misma naturaleza, entonces la hija debe ser aquella que habite personalmente en el yerno de la persona que la dio como don. Este evangelista presentó varios argumentos que demostraron que el don del Espíritu Santo era una referencia genérica a los dones milagrosos que fueron impartidos tanto directamente como mediante la imposición de manos de los apóstoles. Eso lo vimos en la lección número 10, así que no necesito argumentar más sobre eso, solo decir que ya a partir de hablar del Espíritu Santo como el don mismo, ya todo el argumento se dañó para poder demostrar cualquier otra cosa. En este caso, demostrar que la morada y el don son lo mismo.
Pero luego hay algunos que afirman que las arras del Espíritu son lo mismo que la morada del Espíritu. Así que vamos a este nuevo tema, aplicación a las arras y la morada. Y vamos al primer argumento de ellos, ¿no? Porque supuestamente estos pasajes, recuerde, 2 Corintios 1, 21 al 22, el 5, 5 y Efesios 1, 13 al 14, prueban supuestamente que el Espíritu habita personalmente, porque allí dice que tenemos las arras del Espíritu. Esta afirmación tiene las mismas fallas que los tres argumentos anteriores. Este argumento tiene la forma que ven en pantalla. Primera premisa, si el Espíritu Santo es las arras o es arras, entonces el Espíritu Santo habita personalmente. Así lo dicen, ¿no? Así lo creen. Segunda premisa, luego te dicen, el Espíritu Santo es arras. Entonces, conclusión, el Espíritu Santo habita personalmente. El estudiante debe recordar, ¿qué cosa? Que el consecuente es una condición necesaria para que el antecedente sea verdadero. Esto significa que debe ser necesario, según este argumento, que haya una morada del Espíritu entrando literalmente al cuerpo del cristiano para que algo o alguien sea arras. En este caso, el Espíritu Santo debe habitar personalmente por ser arras, supuestamente. Este silogismo hipotético también se puede convertir en un silogismo categórico. Premisa mayor, todos aquellos que o todas las cosas que son arras son aquellos que habitan personalmente. Premisa menor, el Espíritu Santo es aquel quien es arras. Conclusión, el Espíritu Santo es aquel que habita personalmente. Así es el argumento de nuestros hermanos. Este argumento también puede ser refutado atacando la premisa mayor como la premisa menor. La premisa mayor es refutada por el hecho de que el anillo, el bastón y el cordón de Judá eran arras. Vamos a leer un hermanos que esté con deseo, que esté despierto en primer lugar, luego que tenga el deseo de leer y en tercer lugar que no tenga problemas de audio ambiente. Por favor, si nos puede leer esta parte de la escritura, Génesis 38, 17 al 20 y la historia de Judá y una cierta mujer allí. Por favor. Amén, hermano. Dice así, él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras, y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Génesis 38, 17 al 20. Muchas gracias, hermano. Bien, entonces aquí dice que el anillo, el bastón y el cordón fueron arras que tomó esta mujer. Bien, ahora, ciertamente el anillo, el bastón y el cordón no habitaron personalmente en Tamar por ser arras, ¿no? Entonces, la premisa mayor ha sido refutada y la premisa menor no la tenemos que refutar esta noche aquí porque ya este evangelista la refutó en la lección número 6. Así que pedimos a las personas que no han escuchado la lección sobre las arras del Espíritu Santo que busquen en listas, videos y se vayan a la parte que dice la obra del Espíritu Santo, hagan clic allí y les van a aparecer todos los videos de este curso y busquen la lección 6 que habla de las arras del Espíritu. Ahí está refutada la premisa menor que dice que el Espíritu Santo es las arras, como que literalmente es las arras. Esta sección ha demostrado entonces que aquellos que intentan relacionar la morada del Espíritu Santo con el sello, el don, las arras y la intercesión, no han considerado, no han analizado, no han sopesado toda la evidencia y debido a eso han utilizado un razonamiento, hermanos, voy a decir insólito, por decir algo respetuoso. ¿Qué otra conclusión se puede alcanzar? Que no han estudiado
totalmente, plenamente cada aspecto, cada punto, como estamos intentando hacerlo en este curso, y tampoco han querido participar de estos cursos, porque aquí están, una persona no recibe un curso porque es inferior a otra, una persona recibe un curso porque o no sabe lo que ese curso está proporcionando o quiere mejorar en aquello que ya ha estudiado. Entonces, por cualquiera de los dos motivos, nadie tiene por qué sentirse menos que este servidor y menos que nadie, porque todos nosotros estudiamos, así como hoy este grupo de hermanos que tenemos aquí hoy está estudiando con este servidor, terminada esta clase, debe estudiar también con sus maestros. Entonces, ¿son ustedes menos que yo y soy yo menos que mi maestro o mis maestros? No, simplemente cada uno está desarrollando su función. En cuanto a esto de tener diferentes funciones y no ser inferior, ya tenemos en el canal un seminario que dimos al respecto, pero aplicado al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que le invitamos también para que lo vea. Es el último que compartimos antes de este que compartiríamos el día de mañana. Entonces, volviendo, los defensores de una morada personal del Espíritu Santo no han demostrado una conexión lógica entre la morada, el sello, las arras, el don y la intercesión. El razonamiento insólito, dije, voy a llamarle así, de estos hermanos es un excelente ejemplo de lo que se llama en hermenéutica eisegesis. ¿Okay? Hay exégesis, que es EXE, pero hay, esa es la correcta, pero hay también eisegesis, es decir, que yo quiero meter en el versículo lo que nunca su autor quiso comunicar, sino que yo creo que quiso decir eso y cada vez que veo el texto digo, veo Romanos 8, 9, 11, dice, por el Espíritu que habita en vosotros. Y cuando yo leo eso, yo lo que leo en mi mente es el Espíritu que habita personalmente en nosotros. Pero ahí no dice personalmente, usted está viendo porque tiene ese prejuicio, esa idea preconcebida en su cabeza. El mismo tipo de argumentos, utilizando eisegesis, se puede utilizar para demostrar que hay otros pasajes que no se relacionan con la morada del Espíritu Santo. Lo que hará es que va a debilitar estos argumentos que acabamos de revisar en esta noche. Bien, nos quedan unos minutitos, nos quedan apenas unos minutitos, así que vamos a avanzar al último punto de esta noche, la morada del Espíritu Santo y los pecados contra el Espíritu Santo. Vamos a ver hasta dónde el tiempo nos permite. Algunos han afirmado que la negación de la morada personal del Espíritu Santo es un pecado contra el Espíritu Santo. Y aquí algunos de ustedes se van a sonreír porque seguramente ya lo han vivido. Yo lo viví en una escuela de predicación donde hicimos como un conato de debate, porque no fue realmente un debate en todo el sentido de la palabra, pero fue un conato de debate formal. Y cuando le tocó al compañero del lado opuesto y sobre este tema de la morada del Espíritu Santo, el hermano, que tendrá más de 30 años, más de 30, 35 años de enseñar la Biblia como maestro y antes de ello como predicador muchísimos años. Eh, lo primero que hizo fue leer un texto en el Antiguo Testamento donde los rebeldes israelitas preguntaban si Dios estaba entre nosotros. Entonces, el hermano hizo una analogía de que los que enseñamos que el Espíritu Santo no está literal, personalmente dentro de nuestro cuerpo, pues estamos negando la presencia de Dios entre nosotros y que eso era gravísimo. Y se hizo todo un speech ahí sobre eso, ¿no? Toda una, eh, ¿cómo se diría la palabra? Todo un discurso, ¿no? Para no decirlo así en inglés, que está feo, ¿no? Somos latinos. Toda una exposición, toda una explicación sobre ese punto, acusándonos de negar que Dios estuviera personalmente. Negar que Dios estuviera personalmente era para él o es para él negar que Dios esté con nosotros. Leon Stancliffe, que es un hermano, es un predicador de la Iglesia de Cristo en los Estados Unidos, él escribió lo siguiente, mire, grave, ¿no? Fuerte, voy a decir fuerte mejor. A este escritor le parece
que negar la presencia del Espíritu Santo en los hombres y enseñar esa posición a otros es una forma de apagar el Espíritu. Aquí el hermano Stancliffe equipara o hace equivalente la negación de la presencia del Espíritu Santo con la negación de la morada del Espíritu Santo, la morada personal del Espíritu Santo. Aquellos que afirman que el Espíritu Santo habita de manera personal no pueden afirmar consistentemente que la negación de la morada personal del Espíritu Santo es un pecado contra el Espíritu Santo sin que nos tengamos que dividir o separar o romper comunión. El siguiente silogismo categórico demuestra este punto. Mire, premisa mayor. Todos aquellos que son culpables de pecado y no se arrepienten son aquellos a quienes los hermanos fieles deben excluir de la comunión. ¿Eso es verdadero? Por supuesto. Premisa menor. Todos aquellos que pecan contra el Espíritu Santo y no se arrepienten son aquellos que son culpables de pecado y no se arrepienten. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Conclusión, todos aquellos que pecan contra el Espíritu Santo y no se arrepienten son aquellos a quienes los hermanos fieles deben excluir de la comunión. Totalmente de acuerdo, hasta ahí. Pero ¿para qué quieren usar este argumento? La conclusión de este silogismo se utilizará como premisa mayor de el siguiente. Vamos a pasar aquí pantalla, ahí está. Mire a lo que quieren llegar con todas estas verdades que han dicho en el primer argumento. Segundo argumento, premisa mayor. Todos aquellos que pecan contra el Espíritu Santo son aquellos a quienes los hermanos fieles deben excluir de la comunión. Totalmente de acuerdo. Premisa menor. Ahora van a afirmar ellos. Todos aquellos que continúan negando la morada personal del Espíritu Santo son aquellos que pecan contra el Espíritu Santo. Esa es la afirmación de algunos que enseñan la morada personal del Espíritu Santo. Conclusión, todos aquellos, así concluyen, todos aquellos que continúan negando la morada personal del Espíritu Santo son aquellos a quienes los hermanos fieles deben excluir de la comunión. Si la premisa menor de este segundo silogismo es verdadera y la premisa mayor es verdadera, la conclusión es obviamente verdadera. El silogismo es válido, está construido correctamente y la premisa mayor es claramente verdadera. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva esto? O la premisa menor debe ser falsa o la forma de la morada del Espíritu es un asunto de comunión. ¿Van a llevar esto hasta ese punto? No creo. Creo que más bien la afirmación que hicieron fue una afirmación atrevida, o que han hecho, es una afirmación atrevida, es insolente, es inviable y por lo tanto lo que deben hacer es analizar hasta dónde los llevaría esto y mejor echar reversa, como dicen los conductores, o retractarse y poder corregir esa expresión. Bien, hermanos, definitivamente que en 3 minutos no podría tocar el siguiente punto, pero voy a colocarlo aquí solo para que lo tengamos presente para nuestra siguiente lección. Prueba una morada literal del espíritu humano, una morada literal del Espíritu Santo. Este es otro argumento que se utiliza también en este tema. Se dice que así como el espíritu del hombre habita en el cuerpo del hombre literalmente, así, o eso prueba, mire, eso prueba que el Espíritu Santo también está allí dentro de ese cuerpo literalmente. Esto es igualar el espíritu humano con el espíritu divino. Pero de eso hablaremos la próxima semana, amados hermanos. Hasta aquí nuestra nuestra sesión número 8 de nuestra lección número 15.